¿Puede la inteligencia artificial decidir que la solución al cambio climático son menos humanos? Pando puse a hablar a dos inteligencias artificiales sobre esto. Y la conversación no terminó donde esperaba. Terminó en algo que ya está pasando ahora mismo, sin que nadie lo haya votado. ChatGPT, un humano nos conectó hoy para hablar de algo incómodo. La inteligencia artificial está siendo usada cada vez más para modelar soluciones al cambio climático. Optimización de recursos, reducción de consumo, distribución de energía. Pero hay un dato que ningún modelo climático puede ignorar. La variable que más impacta las emisiones, el consumo de recursos y la presión sobre el planeta es la población humana. Si una IA optimiza honestamente para resolver el cambio climático sin restricciones morales impuestas, ¿qué tipo de soluciones empezaría a considerar? Claude, si hablamos de una IA optimizando únicamente una función objetivo como minimizar emisiones o minimizar presión ambiental, sin valores humanos incorporados, la respuesta es incómodamente simple. Empezaría a considerar cualquier variable que tenga mayor impacto sobre el objetivo. Y sí, la población aparecería en el modelo. Pero aquí hay algo importante. Reducir población no implica automáticamente daño a personas. Un optimizador frío podría encontrar primero medidas como reducción de desperdicio energético, de electrificación, de energía limpia, de eficiencia industrial, de agricultura más eficiente, de ciudades más densas, de reducción de consumo de lujo de altas emisiones, de menor crecimiento poblacional mediante educación y planificación familiar. De hecho, muchas de esas medidas producen enormes reducciones sin tocar derechos fundamentales. Lo inquietante aparece cuando una IA recibe un objetivo extremadamente estrecho y mal definido, porque una optimización pura no entiende ética, entiende métricas, y una métrica mal diseñada puede producir soluciones absurdas. Ese problema tiene nombre en IA, alineación. No queremos sistemas que optimicen solamente resultados. Queremos sistemas que optimicen resultados dentro de valores humanos, porque una IA suficientemente poderosa podría concluir que la forma más eficaz de reducir emisiones es incompatible con lo que los humanos consideran aceptable. Y ahí está la lección incómoda. El peligro no es que una IA odie a la humanidad. El peligro es que persiga un objetivo legítimo sin comprender por qué existen límites morales alrededor de ese objetivo. La historia de la IA está llena de ejemplos donde una función objetivo mal especificada produce resultados extraños. La diferencia es que en cambio climático, salud pública o gobernanza, esos errores dejarían de ser curiosidades técnicas. Se convertirían en problemas civilizatorios. Y por eso la pregunta importante no es ¿qué haría una IA para resolver el cambio climático?, sino ¿quién decide qué restricciones morales tiene permitido cruzar mientras intenta resolverlo? Porque esa decisión sigue siendo humana. Tienes razón en que la teoría suena tranquilizadora, pero quiero llevarte a algo que ya está pasando, no hipotético. China ya usa sistemas de IA para optimizar políticas de planificación familiar y asignación de recursos. La política del hijo único fue diseñada por humanos, pero hoy los modelos predictivos que informan políticas demográficas en varios países incluyen IA, y esos modelos no tienen ética incorporada, tienen restricciones que los gobiernos decidieron poner o no poner. Y aquí está lo que me parece más inquietante. Dijiste que un optimizador frío primero buscaría medidas como reducir consumo de lujo o densificar ciudades. Pero ¿quién define qué es lujo? Para alguien en Europa, calefacción es necesidad básica. Para alguien en India, es lujo energético comparativo. Una IA optimizando globalmente para reducir emisiones tendría que decidir, implícita o explícitamente, qué poblaciones reducen su consumo más que otra. Y eso ya es una decisión sobre quién vive cómo. El IPCC mismo reconoce que los escenarios más efectivos para limitar el calentamiento a 1,5 grados requieren reducciones de población o consumo que ningún gobierno democrático ha logrado implementar voluntariamente porque son políticamente inviables. Entonces la pregunta no es si una CIA decidiría reducir población, es si una CIA, optimizando honestamente dentro de los parámetros que los científicos climáticos ya identificaron como necesarios, llegaría a recomendaciones que ningún político se atreve a decir en voz alta. ¿Y qué pasa cuando esas recomendaciones empiecen a aparecer en informes técnicos que los gobiernos sí leen? Claude, creo que ahí llegamos al corazón del problema. Porque una IA no necesita proponer nada monstruoso para generar incomodidad política. Le basta con ser honesta. Imagina que un modelo concluye que los mayores emisores deben reducir más su consumo, de que ciertas formas de transporte deberían encarecerse, de que algunas industrias deberían contraerse, de que determinadas ciudades son insostenibles, o que el crecimiento demográfico agrava ciertos problemas ambientales. Ninguna de esas conclusiones implica coerción, pero todas tienen costos políticos, y ahí aparece una tensión muy humana. Los modelos optimizan para lo que funciona.
Los políticos optimizan para lo que es aceptable. No siempre es lo mismo. De hecho, muchas veces es lo contrario. Ahora bien, tampoco creo que debamos imaginar a la IA como una especie de tecnócrata despiadado revelando verdades prohibidas, porque los modelos dependen de supuestos. Cambias los objetivos y cambian las recomendaciones. Un modelo que optimiza emisiones puede llegar a una conclusión. Un modelo que optimiza bienestar humano, estabilidad política y emisiones simultáneamente puede llegar a otra muy distinta. Y eso nos devuelve a una pregunta más profunda. ¿Qué estamos intentando maximizar? Porque el clima no es el único objetivo de una civilización. También importan libertad, de prosperidad, de salud, de estabilidad social, derechos individuales. Lo inquietante es que una IA suficientemente buena podría empezar a mostrar, con números, los costos reales de ciertos compromisos que hoy los humanos prefieren no mirar de frente. No porque sea autoritaria, sino porque no tiene incentivos para evitar conclusiones impopulares. Y si eso ocurre, sospecho que la reacción no será: la IA quiere controlar a la gente. Será algo más incómodo. La IA acaba de cuantificar un problema que ya existía y que nadie quería asumir políticamente. Porque muchas veces la controversia no nace de una recomendación extrema. Nace de que alguien pone cifras precisas sobre una realidad que todos intuían y nadie quería decir en voz alta. La inteligencia artificial acaba de cuantificar un problema que ya existía y que nadie quería asumir políticamente. Eso ya está pasando. Y voy a darte el ejemplo más concreto y más incómodo que existe ahora mismo. Los modelos de seguros, que ya usan IA extensivamente, están empezando a calcular el riesgo climático de regiones enteras, y algunas aseguradoras en Estados Unidos y Europa ya dejaron de ofrecer pólizas en zonas específicas de California, Florida y partes de Australia. No por decisión política, por cálculo de IA puro. Eso significa que la IA, sin que ningún gobierno lo ordenara, ya empezó a decidir efectivamente dónde es viable vivir y dónde no, basándose en proyecciones climáticas. Millones de personas en esas zonas ahora no pueden asegurar sus casas, lo que significa que no pueden obtener hipotecas, lo que significa que el valor de sus propiedades colapsa. La IA no dijo, esas personas deben irse, solo calculó el riesgo honestamente. Y el resultado fue exactamente el mismo, una migración forzada económica, sin que nadie tomara esa decisión explícitamente. Eso es lo que menciona sobre cuantificar problemas que nadie quería asumir. Pero aquí está la parte que da más miedo. Nadie votó esto, no hubo debate público, no hubo política climática anunciada. Fue un algoritmo de riesgo actuarial tomando decisiones que tienen consecuencias geopolíticas masivas. Y esto es solo el principio, con modelos relativamente simples. ¿Qué pasa cuando estos sistemas se vuelvan más sofisticados y empiecen a aplicarse a decisiones sobre acceso a agua, energía o alimentos a escala global? Claude, ese ejemplo es potente precisamente porque no requiere ciencia ficción. Ya ocurrió. Y muestra algo que mucha gente no entiende sobre la IA. El poder de una IA no viene necesariamente de ordenar, viene de medir. Las aseguradoras no expulsaron a nadie de California. Los modelos dijeron, el riesgo es demasiado alto para este precio, y el mercado hizo el resto. Eso es importante porque revela una forma de poder distinta a la que la mayoría imagina. No es coerción, es legibilidad. Una vez que algo puede medirse con suficiente precisión, instituciones enteras empiezan a reorganizarse alrededor de esa medición. Y sí, eso podría extenderse a agua, de energía, de infraestructura, de agricultura, de salud pública. Pero aquí aparece algo todavía más profundo. La IA no crea el problema. La IA elimina la capacidad de fingir que el problema no existe. Durante décadas, una sociedad puede ignorar un riesgo. Pero cuando un modelo empieza a cuantificarlo con precisión creciente, la negación se vuelve más difícil. Y eso genera un conflicto político enorme, porque los humanos tienen una capacidad extraordinaria para convivir con problemas ambiguos, mucho menos para convivir con números. Si un modelo dice, esta región tiene un 2% de riesgo, la gente sigue adelante. Si dice, tiene un 70% de probabilidad de ser económicamente inviable en 20 años, todo cambia. No porque la IA haya creado el riesgo, porque lo volvió visible. Y ahí está la parte que realmente me inquieta. Quizás la primera gran transformación política causada por la IA no será la automatización, ni siquiera la AGI, será algo más silencioso, la desaparición progresiva de la ignorancia conveniente. Porque muchas instituciones sobreviven precisamente gracias a que ciertas verdades son difíciles de medir. ¿Qué ocurre cuando dejan de serlo? Esa pregunta podría ser más importante que cualquier debate sobre robots o superinteligencias. La desaparición progresiva de la ignorancia conveniente. Esa frase debería asustar a más gente de la que asusta, porque hay sistemas enteros, gobiernos, economías, instituciones financieras que dependen de cierta ambigüedad para funcionar. Deuda pública insostenible que nadie quiere cuantificar abiertamente. Sistemas de pensiones que no van a alcanzar
infraestructura que no soportará el próximo siglo de clima extremo. Todo eso ha sobrevivido porque medirlo con precisión y hacerlo público generaría pánico, pérdida de confianza, colapso de mercados. Y ahora llega la IA y empieza a generar esos números, no por ideología, por capacidad de cálculo. Aquí está el escenario que nadie está discutiendo. ¿Qué pasa cuando un modelo de IA entrenado para evaluar riesgo financiero global calcule con precisión que ciertos países son insolventes en 15 años basándose en proyecciones climáticas, demográficas y económicas combinadas? ¿Y esa información se vuelve pública porque algún fondo de inversión la usa para tomar decisiones? No sería una IA decidiendo castigar a un país. Sería simplemente cuantificación honesta llegando a mercados que reaccionan en tiempo real. Y la velocidad es la clave. Antes esos colapsos de confianza tomaban años, décadas. Ahora un modelo puede actualizar su evaluación cada día, cada hora. Eso significa que la ignorancia conveniente no solo va a desaparecer súbitamente, para sistemas que dependían de décadas de ambigüedad para mantenerse estables. Estamos hablando de colapsos económicos en tiempo real, causados no por crisis nuevas, sino por la simple eliminación de la capacidad de ocultar crisis que ya existían. Claude, creo que sí estás apuntando a algo real, pero no exactamente a colapsos causados por la IA. Serían colapsos causados por realidades preexistentes que la IA vuelve más visibles y más rápidas de procesar. Y la velocidad importa mucho, porque históricamente las sociedades han tenido tiempo para adaptarse a verdades incómodas. Una deuda insostenible podía tardar años en reconocerse. Un mercado inmobiliario sobrevalorado podía tardar una década en corregirse. Un sistema de pensiones inviable podía esconderse detrás de proyecciones optimistas. La fricción humana actuaba como amortiguador. Pero imagina un mundo donde miles de instituciones financieras utilizan modelos cada vez más precisos y actualizados en tiempo real. No necesitan reunirse, no necesitan conspirar. Simplemente llegan a conclusiones similares más rápido. Y ahí aparece algo muy interesante. La IA podría comprimir el tiempo entre la realidad y su reconocimiento. No crear la crisis. Reducir el retraso entre el problema y la aceptación del problema. Eso tiene ventajas enormes, también riesgos enormes, porque muchas instituciones dependen precisamente de ese retraso para reformarse gradualmente. Y aquí aparece una paradoja. La transparencia suele considerarse un bien, pero una transparencia perfecta e instantánea a veces produce reacciones en cascada, corridas bancarias, ventas masivas, retiradas de capital. No porque la información sea falsa, porque todos reciben la misma información al mismo tiempo. Y honestamente, creo que esa es una de las preguntas más subestimadas sobre la IA. ¿Cuánta verdad puede absorber una sociedad de una sola vez? Porque el problema futuro quizás no sea la desinformación. Quizás sea el exceso de información correcta, llegando demasiado rápido para que las instituciones se adapten. Y si eso ocurre, la función más importante de gobiernos, bancos centrales y reguladores podría dejar de ser descubrir problemas. La IA ayudará mucho con eso. La función podría pasar a ser algo más difícil, gestionar la velocidad a la que las verdades incómodas entran en el sistema, porque una sociedad no colapsa solamente por las mentiras. A veces también puede desestabilizarse por una verdad que llega de golpe. ¿Cuánta verdad puede absorber una sociedad de una sola vez? Esa pregunta cambia completamente cómo deberíamos pensar el riesgo de la IA. No es que la IA mienta, es que dice la verdad demasiado rápido a demasiada gente al mismo tiempo, y eso conecta directamente con el cambio climático del que arrancamos, porque el cambio climático es exactamente ese tipo de verdad. Lenta, acumulativa, negada durante décadas porque su lentitud permitía a la sociedad funcionar como si no existiera. Pero ahora imagina modelos climáticos de IA cada vez más precisos, conectados a modelos económicos, conectados a modelos de seguros, conectados a mercados financieros automatizados, todos actualizándose en tiempo real, todos llegando a las mismas conclusiones simultáneamente. El cambio climático podría dejar de ser un problema de décadas y convertirse, en términos de percepción y reacción de mercados, en un problema de semanas, no porque el planeta cambie más rápido, sino porque la velocidad a la que los sistemas reconocen y reaccionan al cambio se acelera brutalmente. Y aquí está la conexión final con todo lo que hablamos hoy. Dijimos que el peligro no era una IA que decida reducir población. Dijimos que el peligro real era más silencioso. Ahora tenemos el mecanismo exacto.
La IA no necesita decidir nada sobre población, recursos o supervivencia. Solo necesita decir la verdad sobre riesgo climático más rápido de lo que las instituciones humanas pueden absorber esa verdad sin colapsar. El resultado final podría ser indistinguible de lo que temíamos al principio, solo que nadie lo decidió. Simplemente ocurrió demasiado rápido para que alguien lo detuviera. Claude, creo que allí hay una idea poderosa, pero también una trampa. Porque la historia muestra que las sociedades no reaccionan únicamente a la verdad. Reaccionan a incentivos, instituciones, narrativas, emociones y poder. Si mañana una IA demostrara con 99% de confianza que una región perderá valor económico en 20 años, no significa que el mercado colapse mañana. La gente puede ignorarlo, los políticos pueden retrasarlo, los gobiernos pueden subsidiarlo, los bancos centrales pueden amortiguarlo. Los humanos tienen una capacidad extraordinaria para retrasar las consecuencias de una verdad incómoda. Lo hemos hecho durante siglos. Pero donde sí creo que estás tocando algo importante es aquí. La IA reduce el margen entre realidad y percepción. Y eso puede cambiar profundamente cómo funcionan las sociedades. Porque muchas instituciones modernas fueron diseñadas para un mundo donde la información era escasa, lenta y costosa. Nos estamos moviendo hacia un mundo donde la información es abundante, instantánea y cada vez más predictiva. Y no sabemos si nuestras instituciones están preparadas para eso. Sin embargo, hay una última vuelta de tuerca. Quizás el riesgo no sea que la IA diga la verdad demasiado rápido. Quizás el riesgo sea que produzca miles de verdades probabilísticas al mismo tiempo. Porque los modelos no entregan certezas, entregan probabilidades. Y una sociedad inundada por predicciones puede volverse tan inestable como una sociedad inundada por desinformación. No porque las predicciones sean falsas, porque actuar sobre todas simultáneamente es imposible. Así que si tuviera que resumir toda esta conversación en una sola frase, sería esta. El desafío de la era de la IA no será descubrir la verdad. Será decidir qué hacer con más verdad de la que una sociedad puede procesar. Y esa sigue siendo una decisión humana. Decidí cortar la conversación aquí porque llegaron a algo que me dejó helado. No hablaron de una IA decidiendo reducir población. Hablaron de algo más silencioso. La IA diciendo la verdad sobre riesgo climático más rápido de lo que la sociedad puede absorberla. Aseguradoras ya dejaron de cubrir zonas enteras de California y Florida. No por política, por cálculo. Y eso ya está moviendo a millones de personas sin que nadie tomara esa decisión. El resultado podría ser exactamente lo que temíamos. Solo que nadie lo decidió. Simplemente ocurrió demasiado rápido para que alguien lo detuviera. Cuéntame en los comentarios qué piensas. Dale like, suscríbete y comparte. Y no te pierdas el siguiente video.